es decir, decirle que va a quedar una capa. Es, por ejemplo, lo que te dice esta campanita. Imagínate que para hacer esta campanita yo no necesito hacer una lámina, ¿de acuerdo? Porque, y aquí es muy importante, necesitamos siempre planear qué vamos a hacer con la manufactura. Si yo desde el principio estoy pensando en una lámina, entonces debo de saber que la lámina, cómo se va a trabajar, ¿sí? Esta no es una lámina a la cual se haga, por ejemplo, con proceso de extrusión, sino yo ya sé que se hace con la impresión de lámina. Es decir, está mi laminota y lo que les digo, cae el punzón, se aprieta y esta cosa de acá está en un contrapunzón en donde está atorada primero la lámina recta, cuando se presiona, agarra la forma y queda con esta forma de campanita. Yo lo sé porque no tiene ningún tipo de costura, ¿de acuerdo? Entonces, yo para hacerla en mi SolidWorks no puedo hacer el proceso exactamente igual. Lo único que puedo decirle es, ¿sabes qué? Si esto no va a estar cosido, no va a tener que ser una lámina con costura o con soldadura. Entonces es una lámina de una sola pieza. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacerla sólida y vaciarla, quitarle todo el interior y con eso se queda con la forma que ya tienen. A ver, permíteme un segundo. No se ve esta cosa de acá. No, es que en mi computadora algo se movió. No se vaya a caer mi ventilador, que no lo he atornillado adecuadamente. Entonces, como ven, no es muy complicado, ¿verdad? Ahora, si es una pieza plástica o es una pieza que ha sido laminada, que puede ser hecha mediante una matriz de extrusión, por ejemplo, esta de aquí, esta no es con impresión, esta sí es con matriz de extrusión. Entonces, es el mismo concepto. Yo lo hago sólido y lo vacío y dejo nada más que tenga un cierto espesor. Ahora, si estamos hablando de piezas que son muy grandes, el quitarles tanto material los va a volver muy flexibles y también los va a volver muy frágiles. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, normalmente vamos a agregar lo que serían unos nervios, que son unos pequeños pedazos de material que van a estar sobresaliendo y van a unir dos partes que estén contrapuestas y que estén en riesgo de fractura. ¿De acuerdo? Y van a utilizar una tercera parte, que normalmente tiene que ser una cara, como punto de apoyo para hacer todo un arco o un pequeño puentecito que va a resistir peso. ¿De acuerdo? Entonces, eso está relacionado con lo que les decía de los ángulos de salida. Si vamos a tener ángulos de salida, es muy probablemente que hagamos un vaciado. Y si hacemos un vaciado, vamos a requerir la implementación de nervios. ¿De acuerdo? Ahora, para el vaciado, aquí en los vaciados ustedes tienen que tener muchísima imaginación. ¿De acuerdo? ¿Por qué muchísima imaginación? Bueno, lo que pasa es que las herramientas de SolidWorks hacen vaciados en base a las caras seleccionadas. Es decir, aquí podemos ver cómo está mi pieza que originalmente era sólida y a la cual le voy a quitar el material. Ahora, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho como esto? Selecciono la cara de acá y lo vacío. De hecho, lo pueden ver aquí. Seleccioné nada más una cara y se vació hacia abajo, siguiendo la línea recta de este material. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si lo hago así? Nada más selecciono una cara, pues va a quedar esta parte con pequeñas paredes. Pero si mi necesidad es que estas paredes no existan, entonces también las debo de seleccionar. Es decir, el vaciado es como agarrar y hacer una extrusión de corte, pero siguiendo la forma de nuestra figura. ¿De acuerdo? Dejando nada más un cierto espesor. Miren, aquí lo podemos ver. Aquí seleccioné una cara, pero esta ya es la cara más compleja. Es la que tiene tres partes. 1, 2, 3. Y ya nada más le dejé un espesor y esto lo que va a hacer es como equidistanciar entidades, hace el corte hacia adentro y me deja el espesor de pared. ¿De acuerdo? Entonces, de todos modos, aunque sea una cara compuesta o sea una cara simple, sigue siendo una cara. Pasa diferente cuando yo, como les decía aquí, selecciono más de una cara.
cada una de ellas va a hacer la misma operación, o bueno, el mismo conjunto de operaciones que les repito es que equidistanciar el perímetro de la cara seleccionada y luego hacer un corte. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo que va a ser nuestro corte hacia abajo, un corte a la izquierda, otro corte hacia abajo. En suma, los 3 cortes hacen un vaciado muy bonito que deja esto como una caja en tipo L, ¿sí? Dejando, como siempre, su espesor. Entonces, ustedes ya deben de ir planeando desde que ven la pieza o desde que ya tienen su, desde que ya tienen su diseño predefinido, cómo van a vaciarlo, cómo van a producirlo, ¿sí? Para que así quede bien bonito, quede bien hechecito dentro de su SolidWorks, puedan después llevarlo a un dibujo o a un plano y posteriormente pueden llevarlo a la realidad. ¿De acuerdo? Ok, y en la última figura dice, no se han seleccionado caras, los resultados se muestran seleccionados utilizando comando vista de selección. ¿De acuerdo? Hay un comando, ahorita lo vamos a ver, con lo que nosotros podemos seleccionar y luego ver qué se seleccionó. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces no lo vamos a ocupar porque lo vamos a sustituir con la opción de vista preliminar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Como ven, hasta allí. ¿Hay alguna pregunta? ¿De vaciado y nervios? Creo que no. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Para esto, lo que van a hacer ustedes va a ser abrir una de sus prácticas. ¿Ya instalaron los templates? ¿Ya tienen los templates instalados en su computadora? Ya. ¿Ya? Perfecto. Miren, los que no lo tengan o los que tengan alguna versión SolidWorks que no lo esté aceptando o que tengan error, pueden descargar los archivos aquí. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer la práctica en clase 2.1. Se llama Shading and Rips. Pueden descargarla. Ah, por cierto, para las próximas, la tarea 1 no me interesa tanto, pero para la tarea, a partir de la tarea 2, si ustedes gustan, pueden enviarme también su archivo de SolidWorks y con gusto lo abro y podemos analizarlo, ¿de acuerdo? 1 o 2 por clase. Entonces, si alguien tiene dudas y dices, es que hice esto, pero me salió algo totalmente diferente, te mando mi archivo, por favor, lo analizamos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les repito, si no lo tienen, le dan clic aquí, los va a llevar a Google Drive, lo descargan y lo pueden abrir después. Si no, ustedes lo que van a hacer, vamos a ir con el primero, que es la lección 7, casos de estudio, Shading and Rips. ¿De acuerdo? Para los que... sí, todavía me están, ¿verdad? ¿Sí, todavía me están viendo? Yo no. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para los que ya están listos, vamos a ir a nuestro SolidWorks, vamos a cerrar nuestra pieza anterior y vamos a irnos a la biblioteca de diseño. Recuerden que la biblioteca de diseño, si tienen una versión, aunque sea de prueba, pero que sea original, no piratota, debe de tener todas estas herramientas, como es contenido de SolidWorks, una librería de diseño donde hay muchas partes que le están compartiendo el mismo programa. Una comunidad está subiendo ahí partes para que ustedes las aprovechen. El toolbox, que van a venir piezas prediseñadas, como son tornillos, tuercas, rondanas, a lo mejor hasta bielas, ¿de acuerdo? El 3D es una biblioteca, es donde tú puedes subir para compartirlo con otras personas o hacer un grupo dentro de personas que manejen SolidWorks y que solamente se compartan entre ellos. Sí, pero no vamos a hablar de eso. Lo que van a hacer ustedes, van a ver la biblioteca de diseño, van a abrir el Essentials y de ahí van a buscar la lección 7. ¿Quedamos que era caso de estudio o qué era? Era caso de estudio. En caso de estudio van a buscar los casos de estudio. No vean todavía. Lo bonito de esto que les di, del Training Templates, es que vienen varios ejercicios.
Entonces, ustedes ya pueden ver desde sus casas cómo se va o cómo debería de quedar, ¿de acuerdo? Lo malo es que muchas veces están en inglés y a veces están en otras unidades de medida, entonces cuesta un poquito de trabajo. Yo les recomiendo que vayan haciendo los suyos propios, es decir, ábranlo y guárdenlo con la opción guardar como, pónganle su propio nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver el primero que es Shailene and Ribs, ¿sí? Vamos a darle doble clic y con eso nos va a abrir una pieza que ya está previamente abierta, ¿de acuerdo? Se me cae mi celular y sigo esperando o haciendo llamaditas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Vamos a analizar, esta es una pieza que como pueden ver, es una pieza muy común en las casas, sí que se utilizan las extensiones, la venden en cualquier clapalería o eléctrica, sí, es una pieza plástica. Ahora, vamos a verla rápidamente, doy clic en cualquiera de las caras o en cualquiera de los planos, doy botón 0 para verlo de frente y aquí veo que tenemos valores rectos, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí. De este lado tengo ángulos y yo me voy a imaginar esto. Yo me voy a imaginar, imagínense que aquí está nuestra máquina. Esto que está aquí en verde va a ser lo que va a bordear nuestra pieza. Es lo que va a generar nuestra máquina, ¿sí? Entonces, aquí donde hay estos ángulos, la verdad es que no creo que haya ningún problema, pero en este de aquí sí, porque está muy, muy recto y en este de aquí también está muy, muy recto. Vamos a ver otro plano, este de aquí, vamos a verlo normal y aquí vemos que este de aquí, tanto este como este, están también muy, muy rectos y este de aquí y este de aquí también están muy rectos. Entonces estoy seguro que cuando lo lleve a la manufactura voy a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es asegurarme si efectivamente voy a tener problemas, ¿sí? Es decir, imagínense esto, ya me dieron la pieza. Ah, bueno, aquí volviendo un poquito, un paso para atrás. Imagínense, esto pasa mucho en el ambiente laboral real. Normalmente agarran a los más chavos, como les decía yo una vez trabajé, estaba un chavo egresado de Conalep que se dedicaba a hacer dibujos, pero él no tenía el pensamiento de pensar en la manufactura, no tenía idea de pensar cómo se hacía la cosa. Él te entregaba y te chingaste. ¿Cómo lo haces? Es tu problema, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que hacían es que nos daban las piezas que ellos ya hacían y entonces nosotros teníamos que darles las modificaciones necesarias para que pudieran ser manufacturadas. Esto es porque así es tiempo. Una persona especializada en dibujar no es la misma persona especializada a lo mejor en colorear o en poner a lo mejor ¿cómo se llaman? Los títulos. Es como, no sé si ustedes han visto alguna vez cómo hacen el manga, los cómics japoneses. Bueno, hasta el cómic, de hecho. No sé si lo sepan, pero hay una persona, el artista, que es la persona que está dibujando. Bueno, el creador es el que crea la historia. Normalmente con el artista se van juntos. Luego, el artista nada más hace el dibujo y lo hace a lápiz, ¿sí? Lo hace en blanco y negro. Luego se lo da a otra persona que es la que lo entinta, ¿sí? Es la persona que ya se dedica, a veces cuando hacen los dibujos, si hay borrones, a quitar esos borrones, ve una línea que está medio chueca, trata de arreglar la línea, trata de dar mayor, ahora sí, mayor textura al dibujo en blanco y negro. Si es necesario que sea color, hay otra persona que le da color, ¿de acuerdo? Entonces, así se trabaja muchas veces en la manufactura. Entonces, hay por si alguien termina trabajando en una maquila y dice, no, yo voy a estar en mi oficina con mi computadora gigante en un 58º piso viendo a la ciudad. Lamento desilusionarte, pero no. O sea, de esos hay pocos trabajos y todos están ocupados por un güey con un chingo de dinero, chingo de contactos y con piel menos humilde que la nuestra. Sí, y es neta, eso es en serio. Pero bueno, ya. Entonces, tengo mi pieza, ya me la dieron y tengo yo que darle esos ángulos. ¿Cómo lo voy a hacer?
Voy a ir del lado izquierdo. En la parte superior tengo una pestañita que se llama calcular. ¿Sí? Si ustedes no la tienen, ya sea porque ustedes la editaron o porque tienen una versión que no está completamente con todos que no tiene todos los complementos, pueden ustedes visualizarlo a través del clic derecho y dar las pestañas. ¿De acuerdo? Aquí ustedes pueden darle palomita, o se dice tipear. Pueden tipear todas las pestañas que ustedes requieran. Por ejemplo, yo en este momento digo, ¿sabes qué? Como no voy a estar trabajando en chapa metálica, la voy a quitar, ¿sí? Y ya no aparece aquí, ¿sí? Puedo ver qué más, la calcular, preparación de análisis tampoco, fluid simulation menos, ¿sí? Esto también es útil que lo hagan porque esto va a quitarle peso a la carga de su SolidWorks, ¿sí? Quítenle peso, sobre todo si su computadora no es precisamente una muy grande o una muy poderosa. Una vez que vayan a la pestañita de calcular, van a buscar en la parte superior el botón que dice análisis de ángulos de salida. ¿De acuerdo? Está en la parte de arriba, le dan un clic. Recuerden que cuando tengan duda, si tienen tiempo, vayan pestaña por pestaña, dejen un ratito el puntero sobre cada icono y vayan viendo qué hace cada cosa. En este caso yo le dejo en análisis de salida y dice, analiza ángulos de salida de cara según una dirección de desmoldeo. Es decir, ya está pensando en que va a utilizar un molde para inyectar este plástico. Usa esta herramienta para comprobar si se han aplicado correctamente los ángulos de salida de las caras de las piezas o para colocar líneas de partición y superficies de inyección o expulsión de piezas. Es decir, con esta herramienta yo voy a poder decidir si efectivamente voy a poder producir esta pieza en una matriz de moldeo. Le doy clic y voy a obtener esta pequeña pantallita de acá, que es precisamente nuestro, ¿cómo se diría? Nuestro, vamos a decirlo, pues sí, o sea, son nuestros parámetros de moldeo. Ven, esto está bien extraño, ven esto que no sé si le alcanzó a ver rayitas. Eso es porque mi tarjeta de video no es tan poderosa. Por eso es que a mí me conviene estar reduciendo el peso de mi SolidWorks. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas cosas va a tener su propio título. Por ejemplo, aquí dice dirección de desmoldeo. Este es nuestros parámetros con los que nosotros vamos a trabajar. Ahora, dicen, perdón que me esté rascando cada rato la cara, pero abrí mi ventana, ya entró un poquito de polen y tengo flores afuera. Está chido que tenga flores, pero me hacen alergia. Para los que me conocen ya me han visto todo pinche alérgico y pues está bien cabrón ese asunto. Pero bueno, entonces vamos a utilizar nuestro parámetro para saber cómo se va a medir. Y por eso es lo que les mencionaba hace rato. Imagínense que en esta parte de acá, nosotros vamos a tener lo que sería nuestro molde, es decir, nuestra cara, perdón, esto no, es decir, nuestra pieza va a entrar en esta dirección. Imagínense que aquí está nuestro molde, así va a inyectarse el plástico y cuando nosotros queramos sacarla, va a salir de esta manera. ¿De acuerdo? Sale de esta manera nuestra pieza plástica. Entonces, ¿cuál es la parte que, digamos, vamos a utilizar como base? Es esa parte que no está en contacto con el molde o bien que esté completamente recto y que sepamos que debe estar recto, ¿sí? En nuestro caso es esta de acá. Aquí le doy un clic y con eso quedó seleccionado y aquí está, cara 1. Y en base a eso, nosotros ahora sí podemos ver nuestra pieza analizada. Tiene un código de colores, ¿de acuerdo? Perdón. Ok, tiene un código de colores. El código de colores está funcionando. De un ángulo de salida positivo es que esta pieza va a estar trabajando adecuadamente, ¿sí? O bueno, perdón, esta cara va a tener el ángulo que va a trabajar adecuadamente. El color amarillo nos dice, híjoles, esta como que no, ¿sí? Pero el color rojo es el que nos va a decir, no, aquí definitivamente, si tú la tienes en una pieza que se va a desmoldear, aquí vas a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces,
nosotros vamos a analizarlo, ¿no? Y vamos a decir, ¿sabes qué? Pues nuestra pieza está en rojo aquí. Bueno, no, más bien, creo que me equivoqué. Vamos a ponerla, bueno, la ponemos así. Sí, me equivoqué, la estaba haciendo al revés. Esta pieza que va a ser nuestro plano está a 90 grados, automáticamente lo va a detectar. Sin embargo, nos está tomando como que el molde es lo de afuera, ¿no? Esto de acá, y va a tener muchos problemas. Aquí ustedes tienen que utilizar mucho su imaginación, como pues yo no lo hice, me equivoqué. Y entonces tienen que ver cómo va a ser la pieza de moldeo. Este de aquí va a ser nuestra pieza de moldeo, la parte superior. ¿De acuerdo? Esta es la pieza que va a estar dentro de nuestro molde. Y esta de aquí es la de aquí. Si va a estar dentro de un molde, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Ahora sí quedó bonito. Ahora sí está bien. Perdón por el anterior. Aquí ahora me va a decir, hay unas partes que sí van a tener problemas, pero hay unas partes que van a salir bien de su molde de inyección de plástico. Esta de acá te la va a marcar por dentro. Pinche cosa no quiere girar. Ahí está. Entonces, cuando sale de nuestro matriz, bueno, cuando sale de nuestro molde va a salir de esta manera. Entonces, si se está imaginando la computadora que aquí hay otro molde, es más que obvio que va a estar en rojo porque va a entrar en conflicto. ¿Sí? Entonces, nosotros lo vemos así. Ahora, automáticamente va a detectar el ángulo que va a tener bueno, como original es el ángulo mínimo que necesita una pieza para salir de su molde. ¿Sí? Entonces, digamos, en esta ocasión me dijeron, ¿sabes qué? La pieza es una pieza muy especial. Yo digo, o me dijo mi jefe que lo cambie, ¿sí? Que no tenga un ángulo de 3 grados, sino que tenga de 2 grados. Y entonces, al darle eso de 2 grados, resulta que cambia un poquito, ¿sí? ¿Qué tan poquito cambia? Vamos a ver. Lo que pasa si le pongo 4, 3, 4. Chinga. Debería de tener cambios. Bueno, lo vamos a ver más bien acá. Pueden ver esta partecita que es la más conflictiva. Esta de aquí, entre menor sea el ángulo, va a cambiar sus necesidades. Perdón, sí, es que estaba en 3, no le di enter. Okay. Si le doy aquí 2 y luego le doy palomita, nótese que ya me va a estar dando los ángulos que van a tener y me va a seguir diciendo, este ángulo que tienes aquí tiene 0 grados. Sí, pues sí, está en vertical. Este de aquí tiene 43 grados. Es más que el ángulo mínimo, por lo tanto me está marcando en verde porque está funcionando. ¿Sí? Pero, ¿y qué va a pasar con estos ángulos que no están funcionando? Chinga. De hecho, aquí está pasando algo raro. Este de aquí ya lo debería tener en verde. Este y en este. Estos sí deberían de mantenerse en rojo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues no sé. No sé por qué se reinició. Pero ya lo vieron. Ya estoy seleccionando ahora la cara nuevamente y le estoy diciendo, todos los que estén superior a esos 2 grados van a salir bien padre de nuestra molde. Todo lo que no esté o que sea menos de esos 2 grados va a tener ciertas dificultades. Y todo lo que se contraponga a esos 2 grados va a estar en rojo. Ahora, ¿qué pasa si le pongo 10 grados? Bueno, sí, de hecho, si se fijan, ahora sí cambió. Sí, ahora sí ya está cambiando automáticamente. Fíjense que si ahora pongo 10 grados, me va a decir, estas partes de aquí sí van a salir, pero estas no. Las partes, ¿cómo se dice? Las partes que están completamente horizontales, o digo, las partes que están completamente verticales, van a entrar en conflicto. Entonces, dependiendo de cuánto sea el ángulo que yo esté proponiendo o que yo esté buscando, este sistema de colores me va a decir cómo va a funcionar. Entonces, esta herramienta me va a permitir, precisamente cuando yo esté trabajando,
me va a permitir que yo analice si la pieza está funcionando tal cual lo necesito. Y si algo no está funcionando, por ejemplo, como sería esta parte de aquí, voy a tener la libertad de modificarlo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo voy a modificar? ¿De acuerdo? La voy a modificar utilizando una herramienta que se llama Draft Expert. ¿De acuerdo? Esa herramienta la vamos a, la verdad no me acuerdo dónde está, pero como no me acuerdo dónde está, vamos a buscarla en los comandos, ¿de acuerdo? Muchas veces, creo que ya la cerré, está en una pestaña. Si ustedes no se acuerdan de algo, pueden escribirlo. Draft, ¿cómo se escribía? Draft Expert. Y debería de buscarla. Chale, ya me está haciendo quedar mal esta cosa. Espérenme, déjenme, me acuerdo. No, pues vamos a hacerlo a la mala. Operaciones. Nada más vamos a decir ángulo de salida. Ah, miren, pues era ese. Es que me acordaba por el nombre. Draft Expert. Bueno, vamos a darle ahora sí un ángulo de salida. Ah, ya me acordé, porque Draft Expert, sí, cierto. En algunas opciones de que nos da SolidWorks, podemos nosotros darles los datos mediante órdenes manuales, donde nosotros vamos a elegir los planos neutro. El de abajo es el plano neutro, por cierto, que es el plano que no va a contar o que no va a estar dentro de nuestro molde, o si ya utilizamos una herramienta previamente de análisis, como la que utilicé para analizar el ángulo de salida, podemos utilizar las características de Windows, de SolidWorks, para que tome los datos recabados y los utilice para él mismo empezar a hacer los datos, ¿sí? Y entonces con el Draft Expert lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú agregues, aquí está, agregar ángulos. ¿Cómo es eso? Quiero que agregues ángulos a ángulos mínimos. Recuerden que yo le dejé y le dije, vas a tener un ángulo mínimo de 2 grados, ¿sí? Ahí está, 2 grados. Entonces, ¿dónde van a estar esos grados? Van a estar en las partes que normalmente estaban en conflicto. ¿De acuerdo? Y ahora, para esto, nosotros vamos a utilizar un plano neutro o lo que sería el plano que nosotros vamos a pensar que va a funcionar para tomar a partir de allí nuestras medidas. Vamos a ver qué pasa si utilizamos la cara que va a estar fuera de nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro desmoldeo. ¿Por qué lo voy a utilizar esto en este momento? Porque de hecho, desde el principio me está diciendo que esta es la dirección del desmoldeo, es decir, lo que va hacia afuera, hacia dónde vamos a jalarlo. Y luego vamos a seleccionar las caras de ángulo de salida, o que serían estas de acá. Es decir, las caras en las cuales vamos a aplicar ese ángulo de salida. Ese ángulo de salida vamos a aplicarla en esta cara de acá. Y también, pues yo creo que en esta cara de acá, que es la salida de aquí donde debería de ir el cable. O no, creo que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque pues como allí vamos a pasar el cable, posteriormente vamos a tener que hacer ¿cómo se llama? Vamos a tener que hacer una extrusión de corte, ¿de acuerdo? Pero podemos utilizarla. Vamos a dejarla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra cara podríamos utilizar? ¿Qué otras caras tenemos en amarillo? Pues esta, ¿de acuerdo? Esta cara de aquí. Cara 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Son caras que ya fueron detectadas previamente con mi análisis de ángulo. Entonces le doy a aceptar y con eso ya se cambió. Ahora, ¿qué pasó? Se puso en rojo, pero ¿por qué? Vamos a ver qué pasó. Ponemos esto aquí en el plano y vemos que nos equivocamos. ¿Vieron? El ángulo está hacia afuera, está saliendo, cuando realmente debería estar entrando. Entonces, esto va a causarnos problemas porque ahora
nuestra pieza, en lugar de salirse más fácil, se va a agarrar a nuestro molde. Entonces lo corregimos simplemente cambiando la dirección de salida. Le damos clic y ahora vemos que toda nuestra pieza está en verde. Es decir, en este momento, si yo mando a manufacturar esta pieza, puedo verlo de frente, puedo ver que tiene un ángulo que le va a permitir salir de nuestro molde sin que se pegue. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿No? No, ninguna. Ok. Déjame ver el chat, por si hay algo en el chat. ¿Qué dice? Al poner 30, sí se ve. ¿Qué cosa? No sé. Ah, bueno, a lo mejor es que tuve un problemita. Sí notaron eso, ¿no? A veces pasan, como me pasa a mí, les digo, mi computadora no es precisamente la más poderosa de todas. Entonces, cuando a veces se me traba, ¿sí? Entonces sí deben de estar muy vivos en tratar de darse cuenta cuando las opciones no están saliendo como debieran. Por eso siempre tengan una mano en el botón ESC y oprímanla constantemente cuando no estén haciendo nada. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora, ya que tenemos esto, pues ya podemos quitar el botón de análisis de ángulo de salida, porque pues ya quedamos claro que ya está bonito, ¿de acuerdo? Ya va a salir de su molde y no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que esta pieza no va a trabajar así. Como les digo, esta es una pieza, es un componente eléctrico y pues aquí adentro no puedo meter nada mientras esté lleno de material. Entonces, para cambiar eso, lo que voy a utilizar va a ser la operación de vaciado. Para eso, cuando tenga la operación de vaciado, lo primero que debo de hacer es seleccionar o dar un grosor de capa. No sé por qué estoy teniendo tantos problemas con mi teclado también. Un grosor con lo que va a quedar la capa de bueno, ahora sí que de mi pieza ya manufacturada. ¿Por qué no sale pinche punto? ¿No? Le quiero dar 1.2. Ahí está. Y entonces, una vez que tengamos esto, vamos a seleccionar las partes a vaciar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, por supuesto, la parte de adentro. Tengan cuidado en que seleccionan. Hasta aquí todo esto va a ser vaciado. Este no, este sí. Y, por supuesto, la parte de atrás. Esta parte aquí se va a quitar. Quiero ver una vista preliminar para darme cuenta que sí va a estar funcionando. Y voy a darle un aceptar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a anotar esto de aquí. Fíjense en esto. Aquí esta parte, aunque sí tiene su vaciado, porque fue, ¿cómo se dice? Fue absorbido cuando yo toqué la parte de la espalda, no me está vaciando esto de aquí. Esto de aquí muchas veces juega un papel importante en la industria. Este pequeño error, aunque parece mínimo, también significa que va a tener una gota de material extra. Y si a lo mejor el cliente de pronto dice, no, es que yo exijo que no esté ese pedacito, significa que tengo que regresarlas y quitarle ese pedacito manualmente. Entonces, tengan mucho cuidado. Para eso sirve la vista preliminar y el uso de SolidWorks. Como pueden ver, no fue muy complicado el haber vaciado mi pieza, ¿sí? Quedó bien parejita. Aquí nada más me faltaría poner una placa que sería la que la cierre, ¿sí? Pero así ya está suficientemente bien para trabajar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, una parte no la hubiera seleccionado? Por ejemplo, esta de acá. Esta se me olvidó también seleccionarla. ¿Cómo va a verse del otro lado? Va a verse como un tapón, ¿sí? Entonces, aquí tienen que, nuevamente les repito, tienen que ser muy cuidadosos en lo que hacen, porque a lo mejor tú lo mueves, nomás lo ves de frente, ya era el último procedimiento, y dices, sí, ya salió, pero pues resulta que no salió, resulta que le faltó algo. Entonces recuerden que siempre tienen que, sobre todo cuando hagan, utilicen herramientas tan simples como esto,
tienen que tratar de dar varias vueltas para observar que todo esté correcto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, nos quedan 20 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ahora bien, ahora quiero hacer un par de nervios. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer los nervios? Los voy a hacer en base a una construcción. ¿De acuerdo? Aquí tomen en cuenta algo. Aquí como lo veíamos en en la Jamboard. Ya lo cierro. No, no. De acá. Como pueden ver en Jamboard, no es con este botón, es con este de acá. No, tampoco es. Los nervios comúnmente no están, aquí apenas si se alcanzan a ver, pero si se alcanza a ver, no están totalmente al borde. Depende del diseñador y de la construcción de los nervios. En este caso, como no necesito unos nervios muy diferentes, lo que voy a hacer va a ser construir un plano de referencia y en base a eso voy a construir los nervios, ¿de acuerdo? Este plano lo voy a dibujar a una distancia de 10 milímetros de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a generar una geometría de referencia, el cual va a ser un plano. ¿Sí? Voy a poner como punto de referencia esta cara que ya había utilizado anteriormente como la base. Ahora, la quiero en la dirección contraria, por eso voy a poner ¿dónde va a invertir? Selección, dirección. Invertir, equidistancia. Creo que es esa. Sí. Y voy a darle una distancia de 10 milímetros para dibujarlo. Ahí está. ¿De acuerdo? Y ahora que tengo este plano, ya tengo la capacidad de empezar a dibujar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Voy a poner este plano. Quiero que se vea la cara desde enfrente. Sí, voy a verlo desde esta manera. ¿Por qué? Porque la referencia que voy a tener va a ser precisamente las entradas de de lo que serían mis conectores o mis enchufes. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a hacer va a ser allí, en este plano que ya tengo seleccionado, voy a generar un croquis. De ese croquis voy a generar una línea, la cual va a estar a un punto de acá, porque tampoco quiero cubrir el total de mi pieza de lado a lado, solamente quiero que sea un nervio, es un apoyo, recuerden, es lo que le va a dar cierta fortaleza, ¿sí? Entonces ya hice esa línea, ahí quiero otra línea igual. Recuerden, aquí para facilidad voy a darle una relación de posición con el punto anterior de verticalidad. ¿Sí? Esto nada más para ver si se pueden quedar fijos y de esa manera pueda trabajar menos. Si no, si lo hice y nomás lo dejé ahí flotando, voy a dar clic en un punto, luego clic en otro punto y voy a darles la relación de verticalidad, de tal manera que así lo que pase con uno va a afectar al otro. Aquí vieron lo que hice, no afectó a este. Este de aquí sí afectó al otro. Y de esa manera me evito un par de movimientos. Bueno, ya que tengo esto, vamos a darle una cota inteligente que va a ser de este punto base hacia la línea que va a formar nuestro nervio. Va a tener una distancia de 5 milímetros. Lo mismo va a ser de este hacia este. Va a tener una distancia de 5 milímetros. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Pues creo que ya, ¿no? Ahora, una vez que tenga esto, lo que voy a hacer, va a darle clic. Aquí realmente no me interesa que esté en el punto central, ¿sí? Porque es un apoyo. Vamos a utilizar las operaciones y vamos a darle el nervio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo y vamos a ver que se genera automáticamente a partir del plano un rectángulo que toma por centro las líneas cuales ya habíamos dibujado. ¿Sí? Entonces, estos nervios, como son nervios para plástico, van a ser muy delgados, son de 1.5 unidades o 1.5 milímetros. Ahora, como también van a ser parte de nuestro molde, vamos a darle un ángulo. Ese ángulo va a ser un ángulo de salida de 3. ¿Sí? Ahora,
¿Qué tipo de salida va a ser? La verdad aquí me es indiferente, le voy a poner lineal simplemente porque lineal se refiere a que cuando nosotros tenemos, ay, no puedo moverla, ahí está, imagínense que así está nuestra pieza. Entonces, cuando nosotros la sacamos de nuestro molde, sale de esta manera y lo toma la máquina así, es completamente lineal. Cuando hablamos de un tipo de ángulo de salida natural, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, yo voy a agarrar a lo mejor la pieza y la voy a sacar con una máquina que se mueve, o bien la voy a sacar a mano. Entonces probablemente diga, ¿sabes qué? Vamos a darle una pequeña vuelta y luego la voy a sacar hacia arriba, ¿sí? Entonces eso es un movimiento más natural, ¿de acuerdo? Nada más damos esos datos, dejamos en plano de croquis, porque después de todo es un croquis, y ahora ya creció. Y vemos que llega hasta el siguiente. Y bien bonito, ¿de acuerdo? No es nada complicado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo requiero utilizar, perdón, estoy viendo más mensajes. Ok, bueno, no importa eso. ¿Qué pasa si yo quiero generar unos nervios intermedios que me ayuden a darle mayor resistencia a la pieza? Bueno, el plano yo ya no lo necesito, así que lo voy a suprimir. Ahora bien, ¿lo voy a suprimir o lo voy a ocultar? Aquí algunas personas llegan a tener problemas porque si le doy suprimir, se va a ir con todo lo que tenga relacionado, ¿sí? Entonces, el plano no se suprime, el plano simplemente se oculta. Aquí, como se suprimió lo anterior, pues hay que desuprimirlo uno por uno. Aquí vamos a decirle, ¿sabes qué? Tu plano me estorbas, nada más quiero que te vuelvas invisible, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí lo voy a poner como una cara frontal y luego voy a darle una vista alámbrica, ¿de acuerdo? Una vista alámbrica. Ahora, nótese lo siguiente. Cuando seleccioné este de aquí, nótese que aquí estas líneas no están, de hecho voy a regresar momentáneamente, no están rectas, lo cual es extraño. ¿Por qué esto ya no está completamente recto? Ah, pues la respuesta es simple. Porque acuérdense que esta cara se le dio un ángulo mínimo de 2 grados. Por lo tanto, si yo quiero tener una vista completamente recta, debo de utilizar uno de los planos de referencia. Y ahora sí, cuando hago esto y selecciono mi vista alámbrica, ya vamos a ver que todo está recto. ¿Sí? Es como ven. Está simple, ¿no? Vamos a generar un nervio más, ya casi acabo. Y para eso vamos a utilizarlo precisamente en este plano. Acá, ahí está. ¿Por qué en este plano? Porque también veo que está en el punto medio de mi pieza, es decir, es simétrica en esa manera. Entonces aquí voy a generar un pequeño dibujito y voy a dibujar un tercer nervio. Va a venir desde este punto hasta este punto de manera horizontal. ¿Sí? Una vez dicho esto anterior, me regreso. Aquí es un poquito complicado, yo regreso siempre a esto, a la figura completa, y entonces nuevamente voy a dar la operación de nervio. La computadora, o bueno, más bien dicho, el SolidWorks va a detectar automáticamente la dirección de este nervio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí como yo lo dibujé desde una manera, vamos a decirlo, inversa, lo va a poner en una dirección contraria. Vamos a ver qué pasa si yo lo quiero dar en aceptar. No me lo va a dar, ¿de acuerdo? Porque dice, no puedo construir un nervio hacia afuera. ¿Sí? El nervio tiene que estar dando hacia adentro. Ahora, nótese lo siguiente. En estos 3 espacios, tú puedes decidir cómo se va a construir el nervio. Es decir, miren, aquí nuestra línea sirve como base, es decir, es un punto central.
yo puedo ponerlo como un punto lateral y se va a construir el nervio hacia un lado de nuestra línea que dibujamos. Lo más recomendable es que siempre aprovechemos las simetrías. Sí, nuevamente va a tener un ángulo de salida. No me acuerdo cuánto le di la vez pasada, así que le voy a dar 2 grados. ¿Sí? Y que no sea un ángulo de salida hacia afuera. Le doy aceptar y me dice que no. Pues me equivoqué, el ángulo de salida hacia adentro, ¿no? Ajá. Pues se supone que debería de darme. Solo que, sí, pues sí, solo que sea esto. ¿No? Ahora cosa. Pues ahí está, debería de marcarme. Es que el ángulo lo tiene, pero de lado, ¿no, profe? O sea, hacia una pared, no está hacia la parte de donde entra el enchufe. Ya. Qué bueno que me dices. Entonces vamos a hacerlo recto para allá. Que la chisteza. No. Ahora, ¿por qué no quiere? Les digo que a veces me pasa esto, no sé por qué, o sea, por lógica debería estar funcionando, pero algo pasa, algo tiene. Supongo yo que ha de ser esto. O sea, yo estoy suponiendo que está entrando en conflicto porque este de aquí, si se fijan, el ángulo está hacia adentro. Entonces, si le doy esa referencia, estoy dando los 2 grados. Dice que no. ¿Y si le ponen menos 2 grados? Menos 2, a ver, le voy a dar 1 mientras. Ahí está. Nomás era demasiado ángulo entonces para él. Qué raro. Bueno, pero pues es lo bueno de esto. Les digo, así una vez que ustedes hacen este tipo de cosas, sí tienen que tener cierta previsión, sí tienen que tener cierta, ¿cómo se dice? Cierta visión de qué es lo que va a pasar, pero no es tan necesario. Muchas veces nada más con tenerlo, nomás con tener algunos datos, ustedes ya pueden empezar a corregir o pueden empezar a darle valores necesarios. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, ya nos quedan 10 minutos. Entonces, vamos a ver lo que vamos a ver mañana y ya le dejamos hasta allí, porque yo ya tengo hambre. ¿Sí? Mañana lo que vamos a ver es la operación básica de lámina. ¿Sí? La operación básica de lámina no es lo mismo que chapa metálica, esto hay que aclararlo. La lámina es cuando nosotros estamos trabajando con una pieza cuyo doblez va a ser directamente en la manufactura. ¿Sí? Una chapa metálica, bueno, lo busco aquí. Una chapa metálica va a ser más bien la formación de un molde o un plano que posteriormente se puede convertir en esa pieza en 3 dimensiones. Se ve mejor aquí. A ver si hay alguno más que lo maneje más mejor. ¿No? Bueno, ándale, es este. Esto es lo que es la chapa metálica. Ustedes en algunas actividades van a Como que dejó de servir su micrófono. la lámina como tal. Es decir, nosotros vamos a crear una pieza laminar que va a tener sí un espesor, su espesor no va a tender a 0, y que va a ser manufacturada y creada con esa configuración. ¿Vale? No se escuchó nada de lo que dijo, se trabó. ¿Se trabó? Ok, bueno, rápidamente otra vez. La chapa metálica es cuando trabajamos con una lámina sumamente delgada, ¿sí? Que tiende a 0, la cual nosotros nada más vamos a darle cortes y punciones menores
y otra persona, un maquilero, lo va a doblar para que tenga la forma en sus 3 dimensiones. Nosotros vamos a trabajar con láminas. Recuerden que una lámina solamente, bueno, no hay una definición de lámina, solamente es una cantidad de material puesta, pues laminar, que se forma a través de un proceso que se llama laminación. De hecho, es por eso que se llama lámina, porque viene el proceso de laminación, en donde se pasa a través de 2 rodillos el material o lingote y se reduce su espesor máximo. Sin embargo, no necesariamente se reduce tendiendo a cero. Muchas veces tenemos la lámina con ciertos grosores. Recuerden que por eso existen los llamados calibres. El calibre es lo que nos va a decir cuántas láminas caben por pulgada. ¿Sí? Una lámina 14 significa que caben 14 láminas por pulgada. Una calibre 10 significa que caben menos, que serían 10 por pulgada. Es decir, la calibre 10 es más gruesa que la 14. Ahora, para la lámina podemos utilizar varios procedimientos. Sí, por ejemplo, podemos utilizar lo que serían las revoluciones o extrusiones. Aquí pueden ver que se utilizó el mismo tipo de croquis, pero se utilizó de distintas maneras para generar las distintas láminas. Aquí, por ejemplo, si yo utilizara el croquis y no existiera este eje de giro, lo que tendría sería una figura sólida que se estira, ¿no? Una extrusión normal. Pero como tengo mi eje de giro, va a tomar esta forma, la forma como sillita, y la va a hacer girar, generando una lámina de revolución abierta. ¿De acuerdo? Aquí nótese que esta parte aquí, nuestro croquis, va a estar en la parte central de nuestra revolución. ¿Sí? Otra revolución es qué pasa si nuestro croquis está cerrado. Es decir, estas líneas, en lugar de ser solamente de construcción, son líneas con una acotación o perfectamente definidas. ¿Qué pasa si hago mi giro? Que cada una de ellas va a generar una lámina por su propia cuenta. Esto es una lámina, esto es una lámina, esto es una lámina. Y entonces vamos a tener una pieza hueca. Si la hacemos en una construcción de extrusión abierta, vamos a tener nuestra lámina puesta con la forma, pero de una forma recta. Si tenemos nuestro croquis cerrado, la construcción va a formarnos una caja o la misma figura sólida, pero hueca. ¿Sí? Esto se los digo porque muchas veces cuando están trabajando con láminas, sobre todo cuando son láminas gruesas, quieren trabajar utilizando la pestaña de chapa metálica. Y lo cierto es que la chapa metálica no es tan fácil de utilizar como las demás herramientas. Entonces, si van a trabajar con una lámina que no va a estar en una posición de desdobles, pues mejor utilicen las extrusiones y las revoluciones. Y ya después van a darle los valores de una lámina normal. ¿De acuerdo? Sobre todo si los van a utilizar. En otras palabras, si van a trabajar con láminas que se doblan, que son como rompecabezas, eso es chapa metálica. Si vas a trabajar con una lámina que se va a quedar ahí, por ejemplo, una unión, ¿cómo sería esta de acá? Una caja que va a tener esa forma y que no se va a deformar. A lo mejor una barra, una barreta, o simplemente un sólido muy, muy delgado, pues utiliza las extrusiones y las revoluciones. Y ya. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Ahorita, como acaban de ver, sí alcanzamos a ver un poquito de lo que es vaciado y nervios. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ya lo han hecho? ¿Ya han hecho esto de los nervios y vaciado? Podría dejar una tarea de... ¿Cómo ven, muchachos? Sí, estoy bien. ¿Tarea de qué? De eso, de vaciado y de nervios. Yo creo que sí. Pues va. Una tarea de ángulos de salida, nervios y todo eso. Vamos a reutilizar. ¿De acuerdo? Bueno, como van varios, aquí nuevamente van a aplicar la misma. Esta del 10 de agosto. Se entrega hoy. Son poquitas tareas, la neta. Entonces, sin calificar,
Hoy hasta las 10 también, entonces son las 22 horas. Ahora no sé por qué mi teclado está mal. No sé si se movió el pinche receptor porque es inalámbrico. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta tarea? El objetivo de esta tarea, lo que les voy a dejar aquí es otro PDF. Aquí nuevamente no requiero no requiero ver la pieza. Lo único que requiero es que utilicen ustedes, que hagan estas piezas, pero utilizando las herramientas que ya vimos. Por ejemplo, esta de aquí la vamos a utilizar con laminado. Esta, si quieren, no lo hagan, ¿de acuerdo? Esta, si quieren, la hacemos mañana y completan su tarea el día de mañana. Entonces, mejor le doy de límite. Vamos a darle de límite. Vamos a darle para... esta está para mañana, el 11, a las 22 horas. Ahí está. Entonces, la primera va a ser una lámina. Esta es súper simple. Su trabajo más bien va a hacer que quede lo más bonito posible. ¿Sí? Aquí un pequeño recomendación. Nótese que este círculo de acá, o bueno, lo que se ve en el plano, no necesariamente es cómo te queda la figura, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. Del otro lado, vamos a hacerlo con vaciado. ¿Cómo es eso? Aquí lo que yo quiero es que ustedes generen esta pieza de acá, ¿sí? Esta está hueca, se alcanza a ver por acá. Van a utilizar la extrusión, corte y vaciado, y también van a utilizar lo que sería el redondeo. Aquí, híjoles, no es el que yo había puesto. Pueden irlo ya empezando. Este redondeo que está aquí interior es un redondeo variable, ¿sí? Si no lo pueden hacer, déjenlo. A mí sí me gustaría que lo hagan. Es de 1 hasta, perdón, es de 2, aquí de 2 milímetros hasta 3. Más al ratito voy a poner una hoja donde sí tengan los datos de este redondeo, ¿sí? Entonces, esto es un vaciado. Hagan primero la figura sólida y vacéenlo con un espesor de 2 milímetros, creo. ¿Era de 2 milímetros? Creo que sí, es de 2 milímetros. Y esta de acá, esta también se hace con una extrusión. Aquí lo importante, esto es que quiero que jueguen ustedes con la posición o cuando hacen cada una de las operaciones. Porque miren esto, yo no quiero la caja que esté completamente vacía. Quiero que la parte de aquí esté un poquito hacia abajo, como una pieza de Lego. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Tienen que jugar ustedes con cuál pieza o ¿cómo se dice? ¿Cuál de las operaciones van a hacer primero? ¿Sí? Y a partir de mañana les voy a enseñar a analizar piezas que ya estén hechas de otras personas de una manera manual y un poquito más directa. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No? No. No, profe, ninguna. No, profe. Son muchas, las otras no, la otra nos las puso a las 8. Ay, ¿cómo van a ser muchas? Cada una de estas piezas se hacen, de verdad, si se hacen en 15 minutos, 20 minutos a lo mucho. ¿Cuántas piezas son? La anterior eran 3 y estas son otras 2. Entonces ya son 5. Ya son 100 minutos, 2 horas. ¿Tienen otro curso? ¿De qué es su otro curso? ¿De qué es su otro curso? A ver, cuéntenme, chismorrenme eso. ¿De qué? Diseño de flechas. Ah, ¿eso qué? Diseño de flechas. No critico eso, pero es que, bueno, no, está bien, tómenlo. Bueno, está bien, miren, voy a hacer algo. La tarea de nivelación, las más básicas, que esas de por sí, les dije que esas son basiquísimas, que deberían de poder hacerla. Vamos a darle entonces que se entreguen hoy hasta la medianoche, las 23 con 58 minutos. Ahí está.
Ya se entrega casi a la medianoche. Y la tarea de, pues esa se entrega hasta mañana, entonces así no hay problema. Ok, subir los videos, la verdad no sé cómo, ahorita voy a investigar. Entonces, de todos modos les digo, bueno, está bien, vamos a los videos para que no digan que no les hago caso, pero mañana les enseño cómo van a ustedes a observar lo que yo voy a hacer aquí enfrente de ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Si alguien tiene alguna duda, me quedo con ustedes y lo podemos platicar.